¿Sí? Bueno, habló el presidente Milei, finalmente hizo lo que fue una puesta en escena. El que más laburó lejos fue el director de cámaras, que hizo todos los esfuerzos para no mostrar la cantidad de bancas vacías que había. Nosotros lo habíamos conversado ya en la semana previa, el viernes en realidad, junto con el senador Lewandowski, con el diputado Diego Giuliano, que se venía hablando de que iba a haber pocos representantes. Y estuvo Germán Martínez, el jefe de bloque, que tuvo ahí un entredicho, ¿no? Que le decía, está leyendo, le decía, lee todo. Y hay como una norma de no leer efectivamente todo lo que se presenta allí. Milei le contestó, vos Martínez no sabés hacer las cuentas, y legislás, bueno, ese tipo de chicana. Además, estaba todo orquestado con las tribunas, ¿no? Con las bandejas que puteaban a aquel que se movía un poco de más. Pero bueno, eso es habitual de todos los gobiernos. Lo que es raro es que un presidente, creo que no pasó nunca, que un presidente vaya a presentar el presupuesto. Siempre lo hace como una cuestión técnica efectivamente el ministro de Economía. Pero Milei quería montar eso ahí, ¿por qué? Porque tenía que reafirmar. Milei sabe que las cosas no vienen bien para él y su gobierno en los números finos. No de la economía solamente, sino de la imagen. Entonces tenía que relanzar esto de putear a la casta, enfrentarlos públicamente, porque claro, uno escucha y cómo no va a estar de acuerdo con todas las cosas que dicen cuando habla de no hay que gastar en esto, la casta se dedica, y la gente se embala en eso. Ahora bueno, ayer lo vio poca gente, porque la gente no es porque repudia a Milei, está un poco hinchada las bolas de todo. Cuando Milei se pone a hablar de economía, de sus adorados maestros austríacos y todo eso, aún los fanáticos de Milei se cansan de esa cuestión, que además es todo mentira. Pero bueno, más allá de que sea todo mentira, efectivamente la gente se cansa de eso. Lo votó, dijo, votemos como decía el humorista Campa, el voto a Milei era como darle un vaso de cerveza a un pibe, a un primito de 6 años para ver cómo reaccionaba. Bueno, la gente hizo eso, ¿no? Recién estaba viendo una nota de una mujer que viajaba en Constitución, que está gastando 100.000 pesos por mes para viajar, para trasladarse, y gana 400, ¿no? Y lo puteaba a Milei diciendo yo soy una tarada que lo votó. Debe haber mil ejemplos de eso, pero obviamente las cosas no van bien. Y esto es lo que pasa. Ahora, anoche Milei ratifica efectivamente que es un gobierno sin plan. El único plan es macroeconómico. Y es más, dijo abiertamente que el Estado está para eso y no tiene que intervenir más en ninguna cosa. Acomodar la macroeconomía, y eso solo, por arte de magia, acomoda la economía real, la de todos los días. Bueno, no está sucediendo. La ley de presupuesto proyecta una inflación para 2025 de 18%. Raro, hay que verlo a eso, un incremento del PBI del 5% y el dólar a 1.205. Esos fueron los números de Milei anoche, que se la pasó hablando en realidad de ideología, ¿no? Y de política, no de economía, ¿no? También contestando a aquellos economistas que ponen en duda su visión monetarista de la cosa, pero el tema es que la única verdad es la realidad, como decía Perón, ¿no? Y no, la realidad no arranca. Fíjese lo que está pasando en Rosario con la caída, y eso que hay mucha gente fingiendo demencia, ¿no? Por ejemplo, la Asociación Empresaria de Rosario, que le dicen, mirá, la facturación cayó un 14% en Rosario el último mes, y lleva acumulado la caída del DREI, de la recaudación de derecho, registro y inspección de la municipalidad. Esto no se puede mentir, porque la municipalidad cuenta la facturación de los 32.500 comercios de Rosario inscriptos a partir del DREI, el derecho de registro y inspección, les cobra por ahí. Entonces, efectivamente, allí la caída es de 17 y 20 puntos en recaudación para el municipio. La facturación cayó un 14%. Sin embargo, aparece cada 2 por 3 Ricardo Diab diciendo, no, nosotros vemos que se va a recuperar. Yo no sé si le sale esta cuestión de turco vendedor, es decir, no podemos admitir que la cosa está tan mal, o es un deseo, o efectivamente acuerda con las políticas públicas de la Libertad Avanza. Pero es un dirigente empresarial. Es importante reconocer también la verdad. Dice, no, vemos que está complicado el panorama, pero que va a haber que va a remontar. Bueno, es lo que ve por lo menos, y no solo Diab de la Asociación Empresaria, sino también Lopérgolo de Desarrollo Económico de la Municipalidad,
también tiene expectativas. Por eso dijo, o hay gente fingiendo demencia o que no se anima, digamos, o no quiere promover malas ondas, ¿no? Ahora, la realidad se impone en función justamente de la destrucción del empleo, de la caída de la recaudación, de la caída de la facturación y demás. Bueno, ¿qué dijo Spert sobre el presupuesto 2025? Tiene que venir un gran ajuste de empleo público en las provincias y municipios. Este fue el tema central. Milei les dijo a los gobernadores que tienen que hacer un ajuste de 60.000 millones de dólares. Que la nación ya hizo un ajuste de 90.000 millones de dólares. Claro, lo que no te dice Milei, que esos 90.000 millones de dólares se lo ahorró o lo ajustó la nación recortándole a las provincias. Cosa que tenía que girar legalmente. Encima entonces ahora le pide a la provincia que efectivamente, a las provincias, que hagan un ajuste más grande todavía. Los gobernadores le dicen, pero el ajuste ya lo hiciste vos con nosotros. ¿Cómo vamos a ajustarnos ahora? Bueno, por fin despertó el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, que por primera vez no traslada estas chicanas y estos ataques a la gente de Santa Fe, sino que dice, bueno, pará, nosotros el ajuste ya lo hicimos. Lo hicimos con lo que vos dejaste de pagarnos. Subsidios, la caja de jubilaciones, acaban de poner en riesgo la salud de los legisladores frente a las manifestaciones virulentas de los sindicatos, obviamente, porque votaron una ley de ajuste. No hay otra manera de ver la reforma de la caja de jubilaciones. Le dicen, es para el bien de ustedes, para que la caja sea saneada, y le aumentamos el aporte. Claro, pero le echan la culpa del déficit a los trabajadores. Y después también es mentira eso de que es escalonado. Entonces el que más gana, más pone. Eso no es justicia, porque el que más gana no le mueve el amperímetro. O sea, una cosa es dejar de ahorrar algo, otra cosa es dejar de ahorrar todo, y otra cosa es que no te alcance para el supermercado. Son cosas bien distintas. En cuanto a las escalas salariales, un sueldo alto en la provincia deben ser por lo menos 9 o 10 salarios mínimos. Entonces el tipo aporta más. Le importa un pito. No le mueve el amperímetro. Ahora, el que aporta más de la escala de abajo, lo liquida. Le saca el pan de arriba a la mesa. ¿Se dan cuenta que no es lo mismo? Por más que sea progresiva, esa progresividad nunca llega, porque la distancia que hay en el medio son 8 o 10 salarios. No hay justicia en eso. La miren por donde lo miren, lo que aprobó la legislatura, en medio de una... ¿Por qué se creen que la reacción de los gremios, se creen que porque los gremios son kirchneristas, como dijo el senador Felipe Miklin, el rey de San Cristóbal, como le dijo acá Lewandowski? Es porque es una ley de ajuste. Bueno, ahora Puyaro por lo menos se plantó y dijo, no, Milei, basta, ya el ajuste lo hicimos con lo que dejaste de pagarnos a nosotros. Y volvió a insistir en que efectivamente la provincia gira 3 veces lo que recibe de parte de Nación. Bueno, obviamente hoy salieron efectivamente Guillermo Francos, que le sacaron el marcapaso y lo pusieron ahí junto con otros funcionarios a calmar a los gobernadores. Puyaro estuvo en Buenos Aires. Hubo 4 gobernadores que no asistieron, entre ellos los peronistas, y hubo varios que estuvieron por Zoom, porque no pudieron concurrir a la reunión. Pero todos le decían esto. Bueno, ¿qué pasa en el presupuesto 2025 con las universidades? Le asigna la mitad de los fondos que piden las universidades. Exactamente la mitad. El gobierno de Milei. El presupuesto tiene eso de bueno, que es la ley de leyes, es muy técnico y demás, pero son los números. Cuando alguien dice, algún gobierno dice, y nosotros apoyamos esto, bueno, ¿cuánta plata le das a lo que vos decís que apoyamos? Ahí es concreto. Si vos le das la mitad a las universidades, es porque efectivamente es una política que no te interesa. Y realmente no les interesa, ¿no? Y creen que van a ahorrar desde allí. Pero además Milei habló, ya lo hizo en otras oportunidades, pero anoche en el Congreso, habló de algo que
dice siempre, o decía, Margaret Thatcher, ¿no? Margaret Thatcher decía, la sociedad no existe. Es un grupo, lo social no existe, decía Margaret Thatcher. Es un grupo de individuos sueltos. Esto creen realmente. Y volvió a insistir con lo de la justicia social. Aquello donde hay una necesidad, nace un derecho. No, no es así, dice Milei. Eso hay que financiarlo. Empezaron a ponerlo en duda desde el principio del gobierno. Anoche lo reiteró en ese marco de fanatismo ideológico. Y lo cito porque el Papa Francisco recibió a una delegación de la CGT, encabezada por Pablo Moyano y Héctor Daer, y los exhortó precisamente a lo contrario, a defender la justicia social como instrumento de equilibrio en las sociedades modernas. Hay una cuestión ideológica, tanto en Margaret Thatcher como en Javier Milei, que son incomparables, ¿no? Una cosa es ser primera ministra de Inglaterra, otra cosa es ser presidente argentino. La distancia es enorme. Además, Margaret Thatcher junto con Ronald Reagan fueron los reyes del neoliberalismo, pero en la época que reinaba el neoliberalismo. Hoy el neoliberalismo no es buena palabra en ningún lugar del mundo. Ahora, se trata de esto. Se trata efectivamente de sacarle lo que menos tienen. Por eso niegan la justicia social. Por eso dicen lo social no existe, porque si los individuos, como ha pasado en numerosas oportunidades en la historia, se juntan y se organizan, no puede pasar lo que está pasando, no solo en Argentina, sino en el mundo entero. Nosotros siempre decimos, el fracaso de las democracias sociales de Europa y demás tienen que ver porque dejaron de cobrarle a los que tenían que cobrarle. Y ahora justifican ideológicamente esta cuestión del ajuste contra la gente porque vamos a estar mejor. Y efectivamente los ricos no ajustan. Bueno, ya vamos al extremo y vamos al fanatismo como Milei. Decía Karl Marx, si los ricos generaran riqueza serían trabajadores. No la generan, por eso son ricos, la tienen. Se apropian de la riqueza, decía Marx muy clarito, ¿no? Pero bueno, después van a venir a decir que mientras Marx escribía El Capital, un hijo se le murió de hambre, lo cual es cierto. Eran otras épocas y demás. Pero bueno, lo que quedó un poco de anoche, hoy 48 años de la Noche de los Lápices, la marcha fue ruidosa, acá de los estudiantes, hace un rato aquí en Rosario, en el centro de Rosario, 2 o 3 novedades respecto de esto. Pasaron 48 años y recién ahora, por primera vez, se le imputaron delitos sexuales contra los estudiantes detenidos y las estudiantes detenidas en la famosa Noche de los Lápices en La Plata. Pasaron, miren la cantidad de años que tuvieron que pasar para que se incorpore el delito de violación directamente y de ataques sexuales que habían cometido los genocidas, a lo cual este gobierno quiere liberar, ¿no? Y por otra parte también en el marco de los derechos humanos se reabre la Quinta de Funes, ese lugar tan emblemático que fue un experimento que condujo Galtieri, ¿no? Con presos políticos que intentaba convertir, y bueno, la famosa historia de Tucho Valenzuela, que lo engañó a Galtieri, se fue a México y denunció todo lo que estaba pasando allí en ese centro de clandestino.